Muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Teniendo en cuenta pues que nos encontramos en paro, hago este video como insumo para que ustedes resuelvan la segunda actividad de sociales de la semana 3 y 4 y el tema que nos corresponde es Segunda Guerra Mundial. Antes de hablar de Segunda Guerra Mundial, pues quería hablarles de la situación que estamos viviendo actualmente. Es una situación muy dura, muy difícil en cuanto a nivel social, económico, político. Mm, Como ustedes se han podido dar cuenta, tanto en redes y en algunos noticieros, pues los medios de opresión del gobierno son demasiado violentos, violando ese derecho que nosotros tenemos a la protesta y una protesta justa, ya que vemos que se quiere hacer una reforma en cuanto a lo laboral, a lo tributario y otra reforma en cuanto a nuestros servicios de salud. Y si miramos esos tres ámbitos, tanto lo tributario, como lo laboral, como lo de salud, estamos sumamente mal aquí en Colombia. Es una protesta justa. Y con estas reformas lo que nos quieren hacer es empeorar más esa situación. Si estamos mal, imagínense, quieren empeorar mucho más esa situación. Entonces, la protesta es una protesta justa. Estudiante, la mejor forma que usted tiene para protestar en estos momentos es estudiando en el aula de clase, en el colegio, en su casa, ahorita en estos momentos de pandemia en su casa. La mejor oposición que usted le puede hacer al gobierno es por medio del estudio, educándose, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Teniendo en cuenta que el gobierno nos quiere ignorantes, la mejor revolución es la educación. Entonces sí, los invito, estudiante, a que le metan la ficha a esto de la educación, porque es la mejor forma de ir en contra de ese gobierno. No siendo más, pues vamos a pasar a la explicación de nuestras actividades. Va a ser una explicación sumamente corta y breve, ya que todas las respuestas de esta guía, de este tema, usted las va a encontrar en su guía. Entonces vamos a ver lo que fue Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar algunas cosas. Recuerda, estudiante, que después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de 1918, se firmó un tratado que fue el Tratado de Versalles, donde nuevamente el mundo quedó completamente dividido, ¿sí? El principal derrotado de la Primera Guerra Mundial, pues, fue Alemania. Se firman una serie como de acuerdos ahí entre Alemania y los demás países, donde Alemania se compromete a entregar unos lugares, unos territorios que ganó en la Primera Guerra Mundial, los tiene que entregar y aparte de eso tiene que pagar indemnizaciones a los países donde, digamos, donde quedaron cosas destruidas. Entonces Alemania tenía que pagar una indemnización. Aparte de eso, también se firmó un tratado con la Unión Soviética de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Eh, ¿Qué va a ocurrir ahí? Y ahí vienen las causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí en su guía va a encontrar que la situación de después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Alemania va a quedar, digámoslo así, va a quedar ardida de la firma de ese tratado porque pues no, muchos ya abusaron ya de Alemania. Alemania quedó en la completa ruina. Si usted iba, digamos, a comprar un pan, usted tenía que llevar más o menos 2 canastos llenos de billetes porque el marco alemán se devaluó de una forma impresionante. ¿Listo? Entonces, eso hizo que Alemania quedara como con ese problema de rencor, quedó ahí como que firmo el tratado, pero no estoy muy de acuerdo. Entonces, eso va a quedar ahí. Otra cosa acá, el ascenso de los totalitarismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un gobierno totalitarista? Es un gobierno que impone sus leyes, impone todo a través de la violencia y el que no esté de acuerdo, pues
interviene la policía, interviene el ejército. Podríamos decir con esto de las protestas y mirando así en ese contexto, que nuestro gobierno podría ser, y en estos momentos es un ejemplo de gobierno totalitarista, porque todo lo reprimen, ¿sí? Por medio de la violencia, ¿sí? No hay un diálogo, no hay una conciliación. Eso es una de las características de un gobierno totalitarista. Eh, Aparece la figura de un señor que se llama Adolfo Hitler, que le va a cambiar ese chip a los alemanes. Recuerde que ya habíamos dicho que los alemanes estaban derrotados, que tenían que pagar una serie de indemnizaciones. Entonces este señor les cambia el chip y les empieza a decir, vea, nosotros somos nosotros somos de una raza superior, nosotros no nos tenemos que dar por vencidos, somos superiores, somos de la raza aria. Y entonces la gente se empezó a creer ese cuento, se empezó a creer ese cuento los alemanes y se cambian ese chip de estar derrotados a un chip ya mucho más nacionalista, donde ya, digamos, ya exageran, ya se pasan de la raya, creyendo que ellos son lo mejor de este mundo y que como ellos no hay más, y entonces ya se van al otro extremo y es a exterminar a todo el mundo. Otra cosa ahí, los judíos estaban manejando la economía de los alemanes, llegaron a Alemania y por esa razón pues Hitler también los empezó a atacar diciéndoles que les estaba quitando oportunidades a los alemanes. Los judíos son personas que son muy hábiles para los negocios, ¿sí? Son demasiado hábiles para los negocios, entonces manejan muy bien la economía. Entonces a Hitler se dio cuenta que ellos le estaban quitando ese poder económico y ya se fue ya a exterminarlos de una manera terrible. Eso fue un genocidio. Uh-huh. Ustedes pueden ver algunas imágenes ahí en internet de cómo eran los campos de concentración, cómo era el aspecto físico de los judíos. Entonces fue un genocidio sumamente terrible. Listo. Podemos ver también en esas consecuencias que se empiezan a violar esos acuerdos que se firmaron del Tratado de Versalles. Entonces aquí dice que después de que Hitler llega al poder, Hitler va a llegar al poder en 1933, ¿sí? Va a ser como el presidente de Alemania y se lo conocía como canciller. Él va a llegar ahí y va a empezar ya a idear cómo va a salir de esos tratados y va a empezar a recuperar lo que perdió Alemania. Entonces, en 1939, pues Hitler primero va a invadir Austria, después va a invadir Polonia, y Polonia hacía parte de la Unión Soviética, entonces se rompe ese tratado. ¿Listo? Ahí se dice que se inicia la Primera Guerra Mundial en 1939 y va a terminar en 1945. También vamos a ver ahí que hay una situación económica muy difícil. Ahí se va a nombrar, en algunos lugares se nombra la Gran Depresión Económica de 1929, donde los mercados mundiales caen y hay una crisis económica a nivel mundial. ¿Por qué esa crisis? Porque no hay como una estabilidad económica. Ya se veía que se iba a presentar otra guerra, entonces la gente no invertía y eso llevó a una crisis económica porque el dinero, el capital no se mueve, entonces queda ahí estancado y eso hace que se genere crisis. ¿Listo? ¿Qué pasa después? Se empiezan a formar dos bandos para que se dé la Segunda Guerra Mundial. Entonces encontramos el bando de los aliados, países importantes ahí, usted en la guía va a encontrar varios, entonces los principales los voy a nombrar ahí, va a ser Estados Unidos, obviamente, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o sea, la URSS, vamos a encontrar a Francia, a Reino Unido y a China. Esos van a ser los grandes dirigentes de ese grupo de los aliados. Ahí usted va a encontrar más en la guía, pero pues, nombro los principales. Y en el eje, muchos lo conocían como el eje del mal, aquí le vamos a decir el eje, vamos a encontrar Alemania, comandado por Adolfo Hitler, Italia, comandado por un señor que también armó un partido nacionalista, totalitarista, que era conocido como el fascismo. Ese señor se llamaba Benito Mussolini. Alemania también tenía su partido, ¿sí? Que eran los nazis o el nazismo era el partido político de Adolfo Hitler. Y ahí encontramos también un país importante que fue Japón. Vamos a ver otros países ahí en la guía, pero pues los tres importantes son Alemania, Italia y Japón. ¿Listo? Encontramos países neutrales como Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Usted en su guía va a encontrar ahí cómo fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.
Les voy a nombrar ahí algunos hechos importantísimos ahí que vamos a encontrar, que es el desembarco a Normandía, ¿sí? Que van a desembarcar ahí en la costa y van a empezar a desplazar ya a los alemanes. El ataque a Pearl Harbor, que es cuando los japoneses atacan una base aérea de Estados Unidos que quedaba ahí muy cerca de Japón. Entonces los japoneses la van a atacar. Y el otro hecho importantísimo va a ser el lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Se dice que más o menos el 80% de la población muere acá. Las dos ciudades quedan completamente destruidas y con esto pues se termina la guerra. Hitler se rinde allá en Alemania, en Berlín. Por allá lo van a encontrar muerto en un búnker, ¿sí? Dicen que se suicidó, la teoría es que se suicidó, muchos dicen que no, que lo que pasó fue que dejó algunos dientes por ahí, dejó los dientes por ahí como para despistar al enemigo y él se escapó y resultó por aquí en Sudamérica. Hay pruebas de que se vio en Brasil, en Argentina, es más, hasta una prueba que por allá en Tunja, aquí en Colombia, en Boyacá, estuvo el señor Hitler, de pronto comiendo arepa boyacense. Vaya usted a saber. ¿Listo? Ahí termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y vamos a ver las consecuencias rápidamente. Entonces van a haber aproximadamente de 50 a 60 millones de víctimas. Yo diría que se van a dar un poco más porque en los campos de concentración enterraban a las personas ahí o los quemaban. Entonces para llevar ese número, pues complicado, muchísimos muertos. Entonces digamos que entre 50 a 60 millones ahí como para no entrar en detalles. Van a haber secuelas psicológicas, van a haber secuelas económicas, sobre todo las psicológicas. Va a haber una destrucción de las ciudades, carreteras, empresas, fábricas. El derrotado nuevamente va a ser Alemania, ¿sí? Y esto va a llevar que Alemania se divida en dos partes, ¿sí? Una parte que va a ser la capitalista, ¿sí? Y la otra parte que va a ser la comunista, y ya vamos a mirar por qué. Van a aparecer nuevos países, Austria y Checoslovaquia recuperan su autonomía, hay cambios políticos, ¿por qué? Porque aparecen dos potencias, entonces está Estados Unidos con los capitalistas y la Unión de Repúblicas Soviéticas con los comunistas y esto va a ser la bipolaridad que después va a desencadenar en la Guerra Fría, que es el siguiente tema de la otra semana. Se va a plantear un enfrentamiento de ideas, ¿sí? Entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso es que Alemania se la dividen en dos, la parte capitalista y la parte capitalista por Estados Unidos y la parte comunista dirigida por la Unión Soviética. Aparece la ONU como un mecanismo para vigilar que no haya agresión y que haya una paz mundial. Y como les digo, aparece la Guerra Fría, ¿listo? Que es el tema siguiente. Se firman tratados, se crea un Estado de Israel para darle alguna reivindicación a los judíos, que en realidad fueron los paganos como de esta Segunda Guerra Mundial. Y esas serían como las consecuencias de la guerra. En cuanto a las actividades, pues ahí rápidamente se tiene que resolver un crucigrama, ¿sí? Un crucigrama con algunos hechos importantes ahí, países de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que resolver ese crucigrama. Intente resolver lo que más pueda y si no, diga, hay palabras que no encuentra, búsquelas por internet. Y si usted ya ve que no, investigando, no, pues me escribe y yo ahí le colaboro. ¿Listo? Recuerde, escriba al correo institucional. Y el otro punto es una serie de preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial que usted las encuentra, la respuesta las va a encontrar aquí en esta guía. Estudiantes, cuídese mucho, por favor entregue sus actividades, recuerde que hay plazo hasta el 10 de junio y estudiante, lo que siempre le digo, ¿y por qué hago este encuentro? La revolución también está en las aulas. La revolución en este momento, nuestra aula es virtual, pero al fin y al cabo aula. Entonces, la mejor revolución que usted puede hacer es educarse cuando el gobierno lo quiere ignorante.
Cuídense mucho y cualquier duda, cualquier pregunta, al correo institucional. ¿Listo? Al correo institucional. Cuídense mucho, mucho juicio.